Buenas noches, somos el equipo Lex Univa, estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Valle de Temajac, con residencia en Zapopan, Jalisco. A continuación, procedo a presentar a mis compañeros. Joel Álvarez Jiménez, y mi papel a desempeñar es el de fiscal. Isabel Reyes Santos, el papel que desempeñaré es abogada defensora de medidas cautelares. Soy Alejandro Paz Velarde y soy fiscal. Mi nombre es Jorge González Minjares, desempeñaré el papel de abogado defensor. Buenas noches, señor juez. Soy el licenciado Alejandro Paz Velarde, fiscal adscrito a este tribunal, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y o documentos ya registrado en la carpeta de investigación. En este momento, señoría, le solicito tenga a bien decretar que se vincule a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio a título de culpa en agravio de quien en vida llevara el nombre de Luis Javier Carrasco González. Por lo cual, señoría, para efecto de darle un mejor entendimiento de los hechos que motivan la presente causa, me permito hacerle la narración de los siguientes antecedentes. Es el caso que el día 12 de julio del año en curso, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, el ahora imputado se encontraba en compañía de 2 personas más y la víctima. Cabe decir que él se encontraba navegando una embarcación a alta velocidad y cerca de la costa. Señor juez, también cabe precisar que la manera en que dirigía la embarcación el ahora imputado lo hacía de manera imprudente, toda vez que, como se ha dicho, lo hacía a exceso de velocidad y cerca de la costa, pese a los conocimientos que tiene en la rama. La embarcación encalló con un monte de arena, lo cual provocó que ésta se volteara y en consecuencia la víctima salió volando y se golpeó la cabeza con una roca que se encontraba cerca del lugar, lo cual momentos después le provocaría la muerte. Señoría, esta representación social considera que se encuentran acreditados los requisitos que prevé el artículo 19 de nuestra Constitución y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que previamente esta audiencia ya se le ha formulado una imputación por parte de la Fiscalía y además se le ha dado la oportunidad para que se imponga del contenido de los datos que obran en el expediente de investigación. Asimismo, ya obra una entrevista en la cual se ha dado la declaración del imputado respecto a los hechos. Ahora bien, se ha acreditado el hecho delictuoso, que la ley señala como delito de homicidio a título de culpa, toda vez que el Código Penal Federal nos da una definición muy clara sobre lo que es el homicidio, pues nos dice: comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Asimismo, el artículo 60 nos establece la clase de delitos que son culposos, diciéndonos que comete delito culposo aquel que debido a sus actividades o profesión tiene la obligación de prestar un cuidado en el desempeño de las mismas. Señor juez, en la carpeta de investigación obra el dictamen por parte del médico legista, el cual nos ha dicho que la causa de la muerte de la víctima se debe a un golpe en la cabeza. Asimismo, se ha demostrado que el delito se cometió de forma culposa, toda vez que el imputado tenía la obligación de conducirse de manera profesional en su trabajo, pese a que las personas que lo acompañaban le han insistido en que éste se navegara cerca de la costa. Y él, pese a que se negó, se vio obligado a hacerlo. Pero él tenía la obligación de rehusarse a toda costa, pues peligraban vidas. Ahora bien, señor juez, no queda lugar a duda que se ha cometido el hecho delictuoso de homicidio. Y tampoco queda duda que el ahora imputado participó en la comisión de este. Pues, de acuerdo con las declaraciones que rindieron la esposa de la víctima y el elemento aprehensor, nos han señalado que fue el imputado quien manejaba la lancha,
que lo hacía a exceso de velocidad y que lo hacía de forma imprudente, pues lo hacía cerca de la costa. Por ello, señor juez, esta fiscalía considera que se debe vincular a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana, pues obran elementos suficientes para acreditarlo. Es todo, señoría. Gracias por concederme el uso de la voz, señor juez. Soy el licenciado Jorge González Minjares, abogado defensor de quien resulta ser hoy como parte y el inculpado en este proceso, el señor Sebastián Serrat Santana. Mi número de cédula profesional es el 12345 y mis datos relativos a domicilio y correo electrónico se encuentran previamente registrados ante este tribunal. Quisiera comenzar, señor juez, esta argumentación manifestando que nuestro defendido no tiene antecedentes penales y que se encuentra enfrentando este procedimiento de manera libre y voluntaria para colaborar al esclarecimiento de los hechos aquí controvertidos. A continuación, señor juez, quisiera establecer que la aseveración que realiza la Fiscalía de la comisión del hecho delictuoso conocido como homicidio por parte de nuestro defendido y tipificado en el numeral 302 de nuestro Código Penal Federal es incorrecta y equivocada, señoría. Esta defensa así lo demostrará. Quisiera a continuación, su señoría, y entrando en materia, hacerle saber que esta defensa tomará como base la declaración de quien fuera la esposa del hoy occiso Luis Javier Carrasco, la señora María de Jesús Parra. La señora Parra en su declaración deja por manifiesto que al momento en el que ocurrieron los hechos, su esposo se encontraba bajo los efectos del alcohol y en un pleno estado de ebriedad. La parte ofendida, señoría, también asevera que al momento en el que ocurrieron los hechos, nuestro defendido navegaba el bote a exceso de velocidad. Esto, su señoría, no tiene valor alguno debido a que la parte ofendida, la señora Parra, no tiene los conocimientos técnicos necesarios para poder realizar esta aseveración. Cuando ocurrieron los hechos, su señoría, el ahora occiso, bajo los efectos del alcohol, obligó a que nuestro defendido navegara por la costa, aun cuando en un inicio este se había negado y le explicó cuáles eran los riesgos que conllevaban el navegar en esta zona. Él, con la actitud hostil y negativa que tenía por encontrarse en estado de ebriedad, obligó a nuestro defendido, pues bajo amenazas, utilizando la relación que previamente sostiene él de amistad con el jefe del inculpado, el señor Serrat. Es necesario, su señoría, que comentemos que una vez advertido el hoy occiso por parte de nuestro defendido del riesgo que implicaba navegar por la costa, aún así revisó los elementos técnicos que la embarcación contiene, llamados plotter y carta náutica, y estos no reflejaban peligro alguno, por lo que accedió a llevar la embarcación por esta zona. La señora Parra, en su declaración, su señoría, asegura también que nuestro defendido, una vez ocurridos los hechos, intentó huir. Esto, su señoría, es totalmente falso y se puede constatar derivado de la declaración que llevó a cabo el capitán Álvarez, el capitán del puerto de Tampico. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, quisiera utilizar como argumento que no se reúnen los requisitos que establece el artículo 316 de nuestra ley adjetiva en materia penal, pero sobre todo, señoría, que no se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 19 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, y que toda vez que estos requisitos son insuficientes y no existen datos de prueba suficientes para vincular a nuestro defendido a proceso, solicitamos, su señoría, la no vinculación a proceso de nuestro defendido, el señor Sebastián Serrat Santana. Por el momento es todo por parte de esta defensa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Joel Álvarez Jiménez, fiscal adscrito a la Agencia Federal de Homicidios, con número de identificación 613501. Y como tenemos a bien solicitarle
pedimos que se abra debate esta audiencia a efecto de solicitar las medidas cautelares, desde luego tomadas a su consideración. Con fundamento en el artículo 154 al 158 del Código de Procedimientos Penales, solicito se impongan las siguientes medidas cautelares, toda vez que se ha vinculado a proceso al imputado, quien cometió el delito de homicidio tutelado en el artículo 303 del Código Penal Federal. Existe la presunción razonable de que estas medidas cautelares son necesarias y son proporcionales para efecto de garantizar la comparecencia del imputado al proceso y, desde luego, resguardar la seguridad del ofendido. Cabe destacar que en el supuesto que ahora nos ocupa no cumple con los requisitos del artículo 19 constitucional ni del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales hablan de la prisión preventiva. Ahora bien, su señoría, con fundamento en el artículo 155, en sus fracciones 1, 5, 7, 8 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos las siguientes medidas cautelares. Como primera medida cautelar, se solicita por esta Fiscalía se le imponga la comparecencia periódica al imputado cada 15 días con el juez, dejando a su criterio, desde luego, el horario al que éste deberá de sujetarse. Esta medida cautelar se solicita en virtud a que, como bien se desprende de la opinión emitida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, el imputado no cuenta con el arraigo suficiente en el Estado de Tamaulipas. Si bien es cierto, cuenta con 3 meses viviendo en el Estado, no menos cierto es que existen otras circunstancias que pueden llevar a incentivar al imputado a sustraerse de la acción de la justicia. Tales son como su esposa y su hijo de 8 años viven en Boca del Río, Veracruz, posee una experiencia vasta de 6 años en el manejo y operación de embarcaciones en diferentes puertos de la República Mexicana. Asimismo, el imputado tiene conocimientos y estudios náuticos a nivel licenciatura. Esto da la presunción, su señoría, a que nada lo puede sujetar al Estado y desahogadamente puede ejercer sus funciones en cualquier otro puerto de la República Mexicana. Como segunda medida cautelar, su señoría, se solicita la prohibición al imputado de salir del país y en particular del Estado de Tamaulipas, toda vez, como ya se dijo, tiene conocimientos vastos y tiene una experiencia amplísima para ejercer su función y su manejo de motores marítimos en cualquier otro puerto de la República. Y esto entorpecería desde luego el proceso. Como siguiente medida cautelar, solicitamos que se separe temporalmente al imputado de sus funciones, toda vez que por la impericia, por la falta de probidad y autoridad que demostró en la comisión del delito, puede conllevar a afectar a más personas en diferentes latitudes, si esto se llegara a suscitar. Es por eso que solicitamos la suspensión temporal del ejercicio de sus funciones. Estas medidas cautelares, su señoría, son procedentes en virtud a que el Estado tiene la obligación de garantizar, sobre todas las cosas, la integridad de las personas, tanto física, psíquica y moral, derecho tutelado y reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por eso, su señoría, que hay datos suficientes para motivar la presunción razonable de que el imputado representa un riesgo tanto para la víctima como para el procedimiento. De esta forma se establece la necesidad de imponer estas medidas cautelares, desde luego respetando en todo momento los derechos del imputado. Soy Isabel Reyes Santos, abogada defensora del señor Sebastián Serrat Santana, hoy imputado. Su señoría, las medidas cautelares solicitadas por el fiscal me parecen excesivas, desproporcionales y que violentan sus derechos humanos consagrados en la Constitución.
Por lo cual, de acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que las medidas deben ser proporcionales a la pena y que tiene que ser la menos lesiva para el imputado. Por lo cual, solicito que la medida cautelar número 1 que solicita el señor fiscal respecto a que el imputado comparezca cada 15 días, quiero hacer mención que el señor Sebastián Serrat Santana ha comparecido de manera voluntaria y ha cooperado en esta investigación. Asimismo, nunca se ha negado a cooperar y que está dispuesto a comparecer las veces que sean necesarios hasta que se solucione su caso. Y si bien es cierto que tiene 3 meses viviendo en Tampico, quiero hacer mención que no es una persona que esté cambiando constantemente de domicilio, como lo demuestra en la carpeta de investigaciones. Duró 12 años viviendo en Boca del Río, en el mismo domicilio, en el puerto de Veracruz. Por tal motivo, no pretende sustraerse de la acción de la justicia, por lo cual solicito, señor juez, que la medida cautelar al que se refiere el fiscal de 15 días sea de 30 días, o lo más prolongado, para que él pueda comparecer. Con respecto a la medida cautelar número 2 que solicita el fiscal, ¿sí?, el que se le prohíbe salir del país y salir de Tampico, me parece una medida innecesaria y desproporcional a la pena, por lo que solicito que esta medida no sea considerada, ¿sí?, y no se le aplique al señor Sebastián. Y con respecto a la medida cautelar número 3, ¿sí?, que solicita la Fiscalía, respecto de que se le dé una suspensión temporal de trabajar como capitán, me parece una medida también desproporcional y que violentan sus derechos humanos y del derecho al trabajo. Quiero hacer mención, y como él mismo lo hizo notar, es una persona preparada, que tiene 6 años de experiencia, que no ha tenido ningún accidente y que además no tiene antecedentes penales. Y bueno, pues como demostraba él mismo, que tiene experiencia y además es su único sostén de su familia. Y que además pues es el único trabajo que él sabe desempeñar. Entonces esa medida me parece excesiva y solicito que no se le sea aplicada. Por todo lo anterior, señor juez, solicito que se replanteen las medidas cautelares y se les aplique las más adecuadas al hoy imputado. Muchas gracias, su señoría.